pues también tiene que haber fortalecimiento. Exacto. Entonces, en efecto, ya lo presentamos ahí. Claro, muchas gracias, Presidenta. Solamente para cerrar, mire, también me contactó una señora de Vancouver, una mexicana que radica en Vancouver. En este caso, ella ha sido una promotora del deporte de personas con discapacidad, mexicanos y algunos extranjeros también, pero que han estado promoviendo la necesidad de que se dé el tema de centros de desarrollo deportivo que sean inclusivos. En este caso, ellos están desarrollando un centro en la Riviera Maya que se llama ONUAC, y que lo que están haciendo es un enorme complejo deportivo justamente preparado para las personas que tienen alguna discapacidad, para que puedan ser entrenados como atletas de alto rendimiento y eventualmente pues representen a México en las Olimpiadas, en los Juegos Paralímpicos y demás. Ellos no le están pidiendo realmente pues nada al gobierno, es decir, ya tienen resuelto el tema de terrenos, el tema del proyecto de desarrollo, incluso es una inversión importantísima de alrededor de $20 millones que están ellos destinando ahí. Lo que me dicen es que han estado teniendo complicaciones para poderse enlazar con las autoridades deportivas. En este caso, la señora Marien Álvarez me pidió que con su intervención, bueno, podamos ver la manera de gestionar una cita, en este caso con Rommel Pacheco, para poderle presentar todo esto, y una cita también con el secretario de la Marina, porque lo que están buscando es hacer un documental de un cruce a nado que quieren hacer justamente ahí en la zona de Riviera Maya. Entonces me pidió que le entregue un par de cartas dirigidas a usted, bueno, obviamente al personal aquí de Presidencia. Sí, cómo no, los buscamos. Sí. Muchas gracias, Presidente. La vamos a esperar en Sonora. Sí, cómo no. Además, muy buen gobernador tiene Sonora. Por cierto, hablando de hablando de deportes, el viernes viene a informar Torruco sobre la clase nacional de box. Recuerden que es el 6 de abril. Ha habido un trabajo muy importante, ya hay pues miles de todas las edades, no solamente jóvenes, de todas las edades haciendo pues los ejercicios que van a ser presentados en la clase de box. El 6 de abril, clase nacional de box, prácticamente en todas las plazas públicas del país. Aquí en el Zócalo va a haber, pero al mismo tiempo, por lo menos en todas las capitales y ya también en muchos municipios. Entonces el viernes se va a presentar esta actividad para el 6 de abril, clase nacional de box. Bueno, adelante. El tema educativo. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Luis Ángel Marín, de la cadena Radio Resultados. Preguntarle sobre este tema que acaba de presentar su gobierno sobre la infraestructura educativa. Muy interesante porque se aprovechará escuelas que prácticamente están en la tarde pues desocupadas y muchas veces hay hasta vandalismo, ¿no? En muchas comunidades del país hay escuelas, incluso primarias, que tienen turno matutino, pero en la tarde ya están también desocupadas y pueden aplicarse para esto. ¿Cuántas plazas, es mi pregunta, cuántas plazas magisteriales se van a abrir para este proyecto? Si me puede contestar, secretario. Es diferente en un plantel nuevo, ahí se requieren nuevos maestros. En promedio van a tener 400 alumnos por turnos. Y ahí algo que ya tenemos, Presidenta, es la definición de las carreras técnicas para cada plantel, que lo hemos hecho a través de ver la vocación económica de la región, de la ciudad, del municipio, las necesidades que tienen, y también con la información que los propios estados nos proporcionan de cuál es el interés que tienen los jóvenes sobre ciertas carreras. Entonces tiene que ver con el número de lugares, de espacios que estamos abriendo, y también con la especialidad de la carrera técnica. En el caso de ampliación de bachillerato son menos los profesores que necesitamos. Incluso ahí vamos a aprovechar para hacer la compactación de las horas nuevas que necesitemos, ver si los propios profesores ahí que tengan pocas horas se les pueda completar y mejoren las condiciones de ellos. Es el mismo caso de las secundarias, donde en promedio van a ser turnos de 300 lugares. Entonces lo va a determinar el número de lugares,
tenemos ya una planeación para ello. Lo más importante es determinar las carreras técnicas y marco curricular común, y vamos a aprovechar, como nos lo ha pedido la presidenta, que todos estos nuevos planteles, en estas nuevas ampliaciones que tenemos, asegurarnos de que haya actividades deportivas, actividades artísticas, actividades culturales, la parte socioemocional, que es la que finalmente muchas veces genera el interés de los jóvenes por quedarse en la preparatoria. ¿Habrá posibilidades, secretario, presidenta, de aprovechar la experiencia de los maestros jubilados? En otros sexenios se habilitaron programas en los que se retomaba a maestros jubilados con una compensación, significativa, para aprovechar su experiencia, porque muchas veces se jubilan y tienen todavía muchos años de vida, que puede aprovecharse su experiencia frente a un grupo, su experiencia académica. ¿Qué posibilidades hay de esto? La presidenta nos ha pedido y ha puesto un especial énfasis, y está dentro de sus 100 compromisos, mejorar las condiciones de los maestros y maestras de educación media superior. Entonces, la verdad es que nos vamos a enfocar en los maestros que tenemos actualmente. Digo, hasta dónde pueden tener horas adicionales para que tengan sus turnos completos, y habrá pues plazas nuevas en los planteles nuevos, pero no estábamos pensando particularmente en los jubilados, porque hay muchos maestros que quieren una oportunidad, que no tienen base, que trabajan. En media superior se da mucho que trabajan por horas. Entonces hay maestros que tienen 5, 6, 10 horas. Es mejor que ellos puedan tener mínimo 20 horas para que estén en jornada completa. Pero vamos a enfocarnos en aprovechar esta reconversión para mejorar las condiciones de las y los profesores de media superior. Aprovecho para preguntar al secretario el tema de esta campaña de vida saludable. ¿Cómo se ha desarrollado estos primeros días? Vamos bien. No hemos logrado completar el número de brigadas que aspirábamos, el 100%. Cada estado se ha comportado de manera diferente, pero es muy interesante. En próximas mañaneras le vamos a presentar, presidente, el avance que tenemos por entidad. Ya se han dado los primeros resultados a los padres de familia, ya algunos empiezan a ir a las clínicas, a la cita con las nutriólogas, a la atención de los dientes, algunos lentes ya se están empezando a entregar. Ahí vamos a distintos ritmos en cada entidad, pero estamos apretando para que en estos 60 días que nos quedan de clase ya tengamos el ritmo suficiente para que en el regreso podamos cumplir la meta. Oye, la migración, en el tema de las ventas en las cafeterías y cooperativas escolares, ¿cómo va, secretario? Qué bueno que mencionas eso, para recordar que el próximo 29 de marzo entran en vigor ya las disposiciones que prohíben la comida chatarra en las escuelas, la promoción y la venta de comida chatarra. Se ha hecho un manual para las cooperativas, porque no solo hay que decirles qué está prohibido, sino hay que darles opciones de qué sí se puede vender, y eso es lo que aborda el manual. Nos van a ayudar ahí los maestros, las maestras, los directores, las directoras en esta estrategia. Veo un muy buen ánimo, hay una gran aceptación de esta medida por parte de los padres de familia. Algunos jovencitos todavía no les gusta mucho esa idea, pero saben en el fondo que es por su salud, y además la nueva escuela mexicana, en sus ejes articuladores, uno de ellos es vida saludable, y ahí se les da la información a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, de por qué es importante tener una alimentación saludable y la activación física y demás. Muchas gracias, secretario. Presidenta, preguntarle... Gracias. Dos medios de comunicación, un medio nacional y un medio internacional, destacan hoy su desempeño. El Financial Times destaca que la forma en la que usted ha reaccionado al tema de los aranceles y cómo esto ha beneficiado, su popularidad en el país. Un medio nacional destaca que el 92% de las personas están aprobando la estrategia que usted presentó para el tema de las personas desaparecidas. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, es interesante, creo que ese es el Heraldo, ¿no?, quien saca Ayer estuvimos trabajando para garantizar para fortalecer las leyes que vamos a presentar. Se presentan ya el día de mañana al Congreso,
las que presentó Ernestina Godoy el lunes. Y pues lo que hemos hecho es responder a una necesidad que es indispensable en el país frente no solamente al fenómeno o la situación o el problema de desapariciones, sino en general para fortalecer la estrategia de seguridad. Entonces 92% de las personas lo ve adecuado y pues qué bueno que se está percibiendo de esta manera. Ahora, ¿qué hay en México que nos fortalece mucho? Hay mucho pueblo. El pueblo de México ya está muy alerta, muy consciente, sabe dónde informarse. Hace muchísimos años, cuando había una nota en una televisora, en una radio, en un periódico, era lo que dominaba. Y ahora no, la gente busca distintas maneras de informarse. La propia mañanera pues es una forma en donde estamos comunicando permanentemente a la gente. Pero lo más importante es que hay una conciencia muy grande en el pueblo de México. Y el que no nos separemos del pueblo, el que estemos cerca, el que no caigamos en separarnos de nuestro origen, de nuestros principios. Imagínense si nosotros hiciéramos caso de lo que muchos comentócratas dicen, es que se tiene que separar de la 4T, es que no ha reaccionado adecuadamente, es que... Imagínense si ese fuera nuestra línea para poder decir cómo nos vamos a comportar y el proyecto de nación que tenemos. No, nuestra base pues es el pueblo, lo que piensa, lo que... y a lo que nos comprometimos, cumplir con lo que nos comprometimos y siempre decir la verdad. Entonces eso es lo que la gente nota y es lo que nos fortalece frente a la negociación con Estados Unidos, porque nosotros tenemos principios muy claros. Nosotros nunca vamos a poner en negociación la soberanía, la independencia de México, el proyecto de nación que tenemos. Nunca. Y el estar fortalecidos con la gente, pues es lo que también ve cualquier país del mundo, y en particular los Estados Unidos. Y también un esquema de respeto en las pláticas, en las negociaciones, en donde busquemos que siempre haya beneficio para México en primer lugar, porque es nuestra responsabilidad, pero buscar también que haya beneficios para nuestro vecino país y su pueblo. Y mientras ese sea el mecanismo, pues yo creo que va a haber respeto a nuestro país. De todas maneras, nosotros siempre, frente a lo que pueda pasar el 2 de abril, pues tenemos ya distintos planes que lo hemos estado anunciando. Entonces esperemos particularmente que para el 2 de abril todo salga adecuadamente para beneficio de nuestro país y de los Estados Unidos. Y en general, pues en las negociaciones con ellos, mantener la soberanía de nuestro país, la fortaleza del pueblo de México, el proyecto de nación y todo lo demás, ayudar a que puedan salir bien las cosas, con respeto. Muchas gracias, Presidenta. Otra pregunta más. En días recientes, Donald Trump anunció que pondrá aranceles a los países que le compren petróleo a Venezuela. México, ¿cómo puede beneficiarse de esto? Porque países como China ya decidieron no comprar petróleo a Venezuela para evitar este tema, pero también Rusia, Singapur, India, España, Vietnam le compran a Venezuela. ¿Cómo México puede beneficiarse vendiendo su petróleo? No, nosotros no estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es del gobierno que represento, sino en general. Y además eso establece la Constitución y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero. Nosotros siempre hemos estado en contra del bloqueo a Cuba y eso lo vamos a seguir defendiendo y eso viene de hace mucho tiempo. Y tampoco estamos de acuerdo que haya bloqueos a los países, porque afecta a los pueblos.
Para resolver los problemas siempre está la diplomacia y el diálogo internacional. Y nosotros recuerden que tenemos una política para el petróleo, que es que en México se consuma todo el petróleo que se produce. Durante muchos años México dependía de la exportación de petróleo. Después, esa política tuvo su máxima expresión. Uno cree que en la época del boom petrolero, que fue la época de López Portillo, y no, su máxima expresión la tuvo con Fox y con Calderón, que sobreexplotaron los yacimientos de petróleo en nuestro país, una irresponsabilidad enorme. Cantarell, que es el gran yacimiento que le dio tanto a México, un pozo, un yacimiento petrolero, pues tienes que explotarlo racionalmente para que te dé más petróleo por más tiempo. Si tú tratas de sacar más petróleo en poco tiempo, pues vas a generar condiciones en donde después va a ser mucho más caro sacar el petróleo que se quedó en el yacimiento, por las características técnicas. Entonces, en la época de Fox se llegó a producir 3.2 millones de barriles de petróleo diarios. Es el máximo de producción que ha tenido nuestro país. ¿Para qué? Para exportarlo a los Estados Unidos principalmente. Inyectaron nitrógeno al yacimiento de Cantarell en vez de inyectar el propio gas que viene de la producción de pozos duales. Para extraer petróleo, pues tiene que haber presión para que salga el petróleo. Esa presión normalmente lo que hace es inyectar el gas del propio yacimiento. Pues en vez de hacer eso, que era lo más sencillo, lo que hicieron fue quemar el gas e inyectarle nitrógeno. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahí en Cantarell está contaminado el nitrógeno con el gas. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues para poder sacar ese gas, pues tienes que tener una planta que descontamine. Supuestamente se hizo una, lleva mucho tiempo eso. Es uno de los proyectos que tenemos nosotros para Pemex. Pero primero hay que sacar una buena parte del petróleo que todavía, aunque es poco, queda en Cantarell, el que puede salir con menos inversión. Después cayó la producción, porque ese yacimiento pues se fue terminando por su sobreexplotación. Hoy nuestro objetivo es llegar a mantener durante todo el sexenio 1.8 millones de barriles diarios. Y ese petróleo, refinarlo en nuestras propias refinerías y que se utilice para la gasolina que requiere México, para el diésel que requiere México. Entonces, no es incluso benéfico las sanciones, además de que no estamos de acuerdo nosotros que haya sanciones a los países económicas. Eso no beneficia a México porque nuestra política es explotar racionalmente y que ese petróleo se utilice para producir los hidrocarburos que requiere el país. Mi última pregunta, Presidenta. ¿Cómo estuvo su reunión con el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Bien, lo teníamos pendiente. Recuerden que nos hemos reunido 2 veces ya con la coordinadora. Nuestro planteamiento es que nos reunamos otra vez con la coordinadora en mayo. Y habíamos dejado pendiente la reunión con el CENTE. Ayer se presentó y hicimos exactamente el mismo planteamiento que hicimos con la coordinadora. Recuerden que son 4 planteamientos que hicimos a las y los maestros de México, independientemente de quién sea la representación sindical. 1, retiramos la ley que presentamos para el ISSSTE o la reforma a la ley del ISSSTE, que aunque es benéfica, pues tuvo problemas en su difusión y generó confusión, y para evitar cualquier problema la retiramos. 2,
congelar la edad de jubilación, porque como está ahora, si los maestros o las maestras siguen en la misma condición, quien se vaya a jubilar en el 2026 son 2 años más del que se jubila en el 2024. Así hicieron la ley del ISSSTE del 2027, entonces por lo pronto eso se congela. Entonces quien se jubila en el 2026 se jubila a la misma edad que el que se jubila en el 2024. Esa es la segunda. La tercera es el FOBISSSTE. El lunes vamos a presentar ya el decreto a partir del cual vamos a empezar a hacer quitas, descuentos de las deudas que pagan los trabajadores del Estado al FOBISSSTE, porque fueron mecanismos de financiamiento muy, que afectan mucho a los trabajadores, similar a lo que se hizo en el Infonavit. Ese es el tercero. Y el cuarto es la carrera magisterial, que hoy se rige a partir de una cosa que se llama la UCICAM. Poner la discusión de todas las escuelas, de todos los maestros, y lo que salga de esa discusión, aprobarlo para que sea modificado. Esos son los 4. Hay un quinto que es muy importante, está aquí Mario, que conocen muy poco los maestros. Incluso ayer vi algunos editoriales en periódicos, particularmente una editorial en La Jornada, donde decían o dicen que el Fondo de Pensiones para el Bienestar que hizo el presidente López Obrador ya en el último año de su sexenio, que fortalece a las personas o fortalece las pensiones de las personas que se jubilan con lo que se llama el régimen individual, solamente ayudó a los jubilados que están afiliados al Seguro Social. No garantiza la jubilación con el mismo salario del último año a los trabajadores afiliados al ISSSTE, hasta el límite del salario medio del IMSS. Esto también lo vamos a presentar con todo detalle el lunes, porque parte de la demanda de los maestros de que se derogue la reforma del 2007, que en efecto no fue una buena reforma, afectó a los trabajadores, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar ya tienen una pensión digna, justa, equivalente al último salario que tuvieron en el último año. Entonces todo eso lo vamos a presentar el lunes, y es importante que las maestras y los maestros lo conozcan. Muchas gracias, Presidenta. ¿Perdón? El tianguis turístico de Rosarito, su opinión sobre este importante evento a nivel nacional. Sí, estamos todavía viendo a ver si vamos a ir, es en Baja California. Es una nueva modalidad de tianguis turístico. Vamos a ir a Baja California también este fin de semana. El sábado vamos a estar en Ensenada, Rosarito. En Ensenada es un hospital, vamos a hacer la supervisión de un hospital. En Rosarito vamos a dar inicio al programa de vivienda para el bienestar. En Tijuana vamos a supervisar el viaducto. Y si nos da tiempo vamos a ir a Mexicali para trabajar el tema o informar el tema de hacer eficiente el uso de agua del distrito de riego de esa zona. Y luego vamos a Sonora el domingo. Entonces, perdón, para poder decir que allí vamos a platicar con la gobernadora sobre el tema del tianguis turístico, y ya que juntas con Josefina pues podamos anunciar, con la gobernadora Josefina, la secretaria de Turismo, podamos anunciar el tianguis turístico. Muy bien. Bueno, también quería vincular el siguiente tema con Playas de Rosarito. Recuerdo que hace un tiempo usted habló de la posibilidad de llevar a cabo la construcción de una desaladora. Comentó por ahí la maestra Rocío Adame, que es alcalde de Playas de Rosarito, que va a ser de gran beneficio para los rosaritenses el que se construya esta desaladora.
¿Le comento a usted algún comentario tendrá referente a este tema, Presidenta? Sí, la vamos a construir. Se está trabajando este año en fortalecer, porque había un proyecto ejecutivo, pero tenía algunos problemas. Entonces está trabajando en el proyecto ejecutivo, pero sí, vamos a hacer la planta desaladora en Baja California. Muchas gracias. Por otra parte, Presidenta, qué bueno que ya muy pronto se van a elegir a jueces y magistrados. La pregunta sería, estos jueces y magistrados que trabajaron hasta el último momento y que a título personal lo digo, la mayoría hicieron algunos actos de corrupción. Le comento porque le pongo un ejemplo muy viable, pues por llamarlo así. En los Cabos Baja California hay un fraccionamiento que se llama Los Cabos Hills, donde jueces dictaminaron acciones que van en por hacerles un mal a familias americanas y mexicanas. Nos gustaría, y nos lo piden en las plataformas informativas, si Gobernación pudiera intervenir, hacer una auditoría a esos dictámenes. Y qué bueno, le digo a usted que ya viene la elección donde el pueblo va a poder elegir a los jueces y magistrados. Hay tanto desalojo, tanto personas que están en la cárcel que son inocentes, que no han dado sentencia. Y principalmente le comento respecto al tema de los Cabos Hills, es un tema muy escabroso porque aparte pues, de que ponen mal la imagen de México en impartición de justicia, bueno, nos gustaría que se dieran una vuelta por allá por los Cabos Hills y vieran este tema tan vergonzoso que llevaron a cabo jueces y magistrados en la pasada administración, que por cierto pues eran de otro partido del trabajo, que no viene al caso, pero es importante, ¿verdad? Entonces, ojalá se pudiera llevar a cabo alguna revisión a los expedientes de este fraccionamiento, los Cabos Hills, allá en Baja California Sur. Sí, lo revisamos con gusto. Estamos, Edna Vega, la secretaria de SEDATU, la doctora Edna Vega, está trabajando, entre otras cosas, en los ordenamientos territoriales de muchas zonas turísticas. Por ejemplo, entre otros, Puerto Escondido, pues ahora que llega la carretera, pues no queremos que tenga un crecimiento desordenado. Entonces trabaja con el presidente municipal y el gobernador de Oaxaca para poder tener adecuadamente el ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir un ordenamiento territorial? ¿Dónde sí se puede construir y dónde no? ¿Dónde se tiene que proteger un área? ¿En dónde puede haber desarrollo comercial? ¿Dónde puede haber desarrollo industrial y dónde no puede haber desarrollo industrial? Todo eso tiene que ver con un ordenamiento territorial y esa es la base, la ley, digamos, para que cualquier desarrollo en una zona pueda tener permiso. ¿Quiénes dan los permisos de uso de suelo? Así se llama, uso de suelo. Los municipios. El único lugar donde no es así es en la Ciudad de México, donde el uso de suelo lo da el Congreso de la Ciudad de México. Hay un ordenamiento urbano y si se quiere cambiar, el único que lo puede cambiar en la Ciudad de México es el Congreso de la Ciudad. En general, en todo el país, quienes cambian los usos de suelo es el municipio a partir de su propio cabildo. Para evitar que haya abusos, pues tiene que haber un ordenamiento territorial muy claro. Y si llega a haber un cambio, pues tiene que decir bajo qué condiciones puede cambiarse. Para que no salgan estas cosas de que se construye un edificio de 20 pisos donde solamente están permitidos 2. O para que no haya los abusos del cártel inmobiliario que hubo aquí, particularmente en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, muchos lugares turísticos que tienen una presión fuerte para el desarrollo turístico o de condominios, pues tienen que tener claramente su ordenamiento territorial y evitar que haya cambios de uso de suelo bajo condiciones pues, de corrupción o de beneficio para algún privado a costa de la naturaleza y a costa de la vida de las personas del municipio. Muy bien.
El alcalde, pues el alcalde le comentaba que el alcalde de Rosarito, en coordinación con el alcalde de Tijuana, el doctor Ismael Burgueño y la maestra Rocío Adame, están implementando medidas importantes de seguridad para ahora en este evento del tianguis turístico. Le comentaba a usted su opinión ante este importante evento donde los ojos del mundo en el tema turístico van a voltear a ver, y que también opinión le da de que Rosarito, Baja California, va a ser sede ahí en el Baja Center de este importante evento. Pues muy bien, por eso les digo que vamos a traer a Josefina y a la gobernadora, sea a distancia o presencial, porque tuvo cambios el tianguis turístico, o tiene cambios importantes, para involucrar a la población, porque a veces solo se hacía para los desarrolladores o todos los que participan en el turismo. ¿Cómo se llaman? Los operadores, tour operadores. Entonces ahora la gobernadora Marina del Pilar, que también es una excelente gobernadora, junto con Josefina, la secretaria de Turismo, planearon un tianguis turístico en donde también la población pueda participar. Entonces ya lo vamos a anunciar. Ya por último,